Bueno, como pueden ver, hoy día vamos a ver el trabajo realizado por fuerzas conservativas. Ya esa es la clase que viene el día de hoy. Bueno, la clase Profes, pasada, perdón, ¿alguien por ahí me dijo algo? sí, hay alguien que está tratando de entrar, creo. Y para que lo deje entrar. Tienes, tienes toda la Gracias. razón, gracias. Hay mucha gente tratando de entrar, perdón. Se me había escondido el participante. Ahí sí los dejé entrar a todos. Todos entrando. Súper, ahora sí. Muy bien. Ahora sí entraron todos los demás. Bueno, como les decía, hoy vamos con la clase número 12 de trabajo realizado por fuerzas conservativas. Vamos a recordar un poquito lo que vimos la clase pasada. Recuerden, la clase pasada empezamos con nueva materia, ¿cierto? La concerniente ya para el certamen 2, ¿cierto? Empezamos ahora a analizar, ¿cierto?, los problemas desde un punto de vista energético. Revisamos primero lo que era el trabajo, ¿cierto? Definimos el trabajo como el producto punto entre la fuerza, ¿cierto?, el vector fuerza y el vector desplazamiento. Y además también definimos algo súper importante, recuerden la relación entre trabajo y energía cinética, el teorema del trabajo y la energía cinética, ¿cierto? Donde definíamos que el trabajo era igual a delta K, ¿cierto? El cambio en energía cinética entonces nos decía cuánto era el trabajo neto, ¿cierto? El trabajo realizado por todas las fuerzas que están interactuando con nuestro objeto. Esas son las dos cosas más importantes de la clase anterior entonces. El trabajo, ¿cierto?, definido como el producto punto entre el vector fuerza y el vector distancia, ¿cierto? El vector desplazamiento, perdón, ¿cierto? F punto D o la magnitud de F por la magnitud de D por el coseno del ángulo entre los dos vectores. Y además definimos algo súper importante, ¿cierto?, que es la relación entre el trabajo y la energía cinética, el teorema del trabajo y la energía. Ahora vamos a ir a revisar el trabajo realizado por fuerzas conservativas. ¿Ok? Eso es lo que nos toca revisar hoy. Entonces, vamos a partir por el trabajo realizado por el peso. ¿Ok? Eso es lo primero que vamos a ver. Para esto vamos a considerar entonces un objeto de masa m en caída libre, ¿cierto? Parte acá, está el objeto, ¿cierto? Está el objetito, perdón. Está el objeto, ¿cierto? Por supuesto, su peso está apuntando hacia abajo y luego de un momento, ¿cierto?, pasa desde una altura inicial a una altura final, con un desplazamiento, por supuesto, ¿cierto? Tenemos entonces una altura inicial de un objeto que está en caída libre debido al peso, desde una altura inicial a una altura final. Queremos ver entonces el trabajo que realiza la fuerza peso, que es la única que está interactuando en este caso con el cuerpo, si esto estamos despreciando por completo el roce con el aire, por lo tanto solo el peso es el que está interactuando acá con el objeto. Queremos ver entonces cuál es el trabajo realizado por el peso en este caso. Acá tenemos entonces, ¿cierto?, la definición a partir del producto punto, ¿cierto? El trabajo es igual al producto punto de la fuerza peso por el desplazamiento. Si nosotros tomamos las magnitudes de cada una de los vectores, ¿cierto? La magnitud del peso, por supuesto, es mg. La magnitud de d, bueno, le llamamos d. Y por el coseno del ángulo entre los dos, ¿cierto? Esa es la definición de producto punto. El ángulo entre los dos, ¿cierto? Tanto el peso como el vector de desplazamiento están apuntando ambos hacia abajo en la vertical. Por lo tanto, el ángulo entre los dos es 0 grados, ¿cierto? Están los dos completamente paralelos. Por lo tanto, el ángulo es 0 grados. La magnitud del desplazamiento puede ser expresada como la diferencia entre las dos alturas, ¿cierto? La altura inicial menos la altura final, ¿cierto? Eso es lo que, este es el pedacito, ¿cierto?, que sería el desplazamiento, ¿cierto? La altura inicial menos la altura final. Por lo tanto, aquí podemos expresar, ¿cierto?, el desplazamiento como esa resta. Bueno, sabemos que el coseno de 0 es completamente igual a 1. Por lo tanto, para un objeto en caída libre, obtenemos que el trabajo realizado por el peso es
mg por la altura inicial menos mg por la altura final. ¿Ya? Ese sería entonces el trabajo realizado por la fuerza peso para un objeto en caída libre. ¿Se entiende, cierto, muchachos? ¿Alguna duda al respecto acá? Bastante simple la lógica a seguir, ¿cierto? Utilizando la definición de la clase pasada, ¿cierto? De la última clase antes de las vacaciones, del producto punto, ¿cierto? P punto D en este caso. El peso producto punto con el desplazamiento. Y llegamos a esta expresión. Ojo con esta expresión a la que está, esta expresión que está acá abajo, ¿cierto? Que en este caso, como la altura inicial es mayor que la altura final, ¿cierto? Este trabajo realizado por el peso va a ser mayor que 0. ¿Ya? Ojo entonces con el mg por I inicial menos mg por I final. Tenemos entonces el caso de un objeto cayendo en caída libre, como el peso ejerce trabajo sobre el cuerpo, ¿cierto? Ahí está. Vamos entonces ahora con el caso contrario. Me refiero a qué sucede ahora si el objeto está subiendo. ¿Ya? La altura inicial ahora es menor que la altura final, ¿cierto? Un objeto subiendo, ¿cierto? Un lanzamiento vertical. Nosotros lanzamos el objeto, estamos analizando el momento en donde solo el peso comienza a interactuar con él, ¿cierto? El objeto va a subir, ¿cierto? Cada vez más lentito. Estamos analizando entonces desde una altura inicial I hasta una altura inicial I final, ¿cierto? Ahora el desplazamiento, como pueden ver, va a estar en la dirección contraria del peso. Aplicamos nuevamente lo que nosotros sabemos de producto punto, ¿cierto? Y el trabajo. Sabemos que el trabajo realizado por el peso es el producto punto entre el peso y la distancia, en este caso porque el peso es la única fuerza actuando sobre el objeto. Nuevamente, ¿cierto? La magnitud del peso mg, la magnitud del desplazamiento d y coseno de teta ahora, el ángulo entre ambos vectores, ¿cierto? Ahora ambos vectores son antiparalelos, ¿cierto? El peso apunta completamente en la vertical hacia abajo y el desplazamiento está apuntando completamente hacia arriba, por lo tanto son antiparalelos. El ángulo entre los dos vectores entonces es 180 grados. ¿Ya? 180 grados el ángulo entre los vectores. Y ahora la distancia D, ¿cierto? Que nosotros podemos acá tomar. Nuevamente en este caso ahora es I final menos I inicial, ¿cierto? I final en este caso es mayor que I inicial. Y acá está reemplazada, ¿cierto? I final menos I inicial como la magnitud de la magnitud del vector de desplazamiento, ¿cierto? Coseno de 180, todos sabemos que es menos 1, ¿cierto? Por lo tanto, al multiplicar, fíjense por mg, por I final menos I inicial, todo eso por menos 1, encuentro exactamente la misma expresión que para el caso de caída libre, ¿cierto? Mg inicial menos mg I final, pero en este caso, ¿cierto? El trabajo realizado por el peso va a ser negativo. En este caso, la energía, la altura final, ¿cierto? Es mayor que la altura inicial, por lo tanto, el trabajo realizado por el peso es menor. Pero sigue siendo, la expresión para encontrar el trabajo sigue siendo mg por la altura inicial menos mg por la altura final. Exactamente lo mismo que en el caso de caída libre. ¿Ya? Fíjense entonces que en ambos casos el trabajo realizado por el peso se puede calcular de la misma forma, ¿cierto? Esta ecuación que está acá encerradita, ¿cierto? En este cuadrado naranjo. Mg inicial menos Mg por I final. En este caso, insisto, menor a 0 porque la altura final es mayor que la altura inicial, ¿cierto? Ya. Por aquí, ¿cierto? Ya deberíamos empezar a darnos cuenta de que esta expresión va más allá del caso que estemos calculando, pero vamos a corroborarlo. Miren, ¿qué sucede si ahora el objeto subiera por un plano inclinado o fuese lanzado como un proyectil? Ya, eso es lo que queremos analizar ahora. Ahora el objeto está, ¿cierto? Pueden ser dos las opciones para que haga esta trayectoria, ¿cierto? O está subiendo por un plano inclinado o está siguiendo la trayectoria de un lanzamiento proyectil, ¿cierto? En ambos casos, el análisis es el mismo. Ya tenemos entonces que parte en una altura inicial y termina en una altura final mayor. Ya vamos a ver ahora entonces
cómo encontrar el trabajo realizado por el peso para este caso específico. Vamos entonces, el trabajo realizado por la fuerza peso, ¿cierto? Sobre N va a seguir siendo exactamente el mismo, ¿cierto? Va a seguir siendo el producto punto entre el peso y el desplazamiento. Ahora ya no son ni paralelos ni antiparalelos, entonces vamos a tener que ver cuál es el ángulo entre ambos. El ángulo entre ambos lo vamos a definir como teta, ¿cierto? El peso apuntando hacia abajo, el desplazamiento apuntando ahí en la dirección, ¿cierto? Del plano inclinado o de la trayectoria que sigue el proyectil, ¿cierto? Entonces ese ángulo le vamos a llamar teta. Otro ángulo importante, ¿cierto? Es si es que nosotros acá completamos el triángulo rectángulo, ¿cierto? Con una línea completamente horizontal y una línea completamente vertical. Ese angulito que está ahí, ¿cierto? El ángulo entonces del desplazamiento respecto de la horizontal va a ser alfa, ¿cierto? Ese sería el ángulo del plano inclinado. Y el ángulo por mientras entre el peso y el desplazamiento lo vamos a llamar teta. Ya, ojo con eso entonces. Tenemos ahí dos cosas bien importantes. Viene llegando alguien más, de un segundito, ahí sí. Ya, listo. Entonces, vamos ahora a escribir esto, ¿cierto? De una forma un poco más conveniente. Fíjense, bueno, para poder realizar esta... dame un segundito, voy a cambiar de color, ahí sí. Para poder escribir bien esto, vamos a necesitar la siguiente propiedad trigonométrica, que el coseno de pi más menos un ángulo teta va a ser igual a menos coseno de teta. Esto es una propiedad, ¿ya? Esto es una propiedad. Le vamos a poner una estrellita ahí. Esto es una propiedad, ¿ya? De trigonometría, y ustedes pueden buscarla, comprobarla. Coseno de pi más menos teta es igual a menos coseno de teta, ¿ya? Vamos a necesitar además corroborar, ¿cierto? Una relación entre alfa y teta. Primero vamos a definir, fíjense si nosotros definimos el triangulito ahora, pero por acá arriba, ¿cierto? Supongamos que estas líneas me están quedando súper derechas, ¿cierto? Este ángulo que nosotros vemos acá, este ángulo de acá, va a ser pi medios menos alfa, ¿cierto? Ojo ahí, pi medios menos alfa. Fíjense ahora, el seno de alfa, ¿a qué va a ser igual el seno de alfa? Al cateto opuesto, ¿cierto? Este pedacito de acá, que fíjense que este pedacito de acá vale I final menos I inicial, ¿cierto? Eso vale ese pedacito de ahí, I final menos I inicial, dividido, ¿cierto?, en la hipotenusa, que en este caso es D. Seno de alfa entonces es I final menos I, perdón. No está funcionando acá, un segundito. Entonces, I final menos I inicial dividido en D, ¿cierto? Hasta ahí todo bien, me imagino. Viene entrando más gente, dame un segundito. Ahí sí. Ya vamos, 31. Ya, súper. Vamos entonces con el seno de alfa, ¿cierto? Como I final menos I inicial dividido en D, ¿cierto? Cateto opuesto dividido en la hipotenusa. Fíjense que además que vamos a tener que el coseno de pi medios menos alfa, ¿cierto? Acá está pi medio menos alfa, entonces recuerden es cateto adyacente, este pedacito de acá, dividido en la hipotenusa, y este pedacito de acá, por supuesto, vale exactamente lo mismo, y final menos I inicial dividido en la hipotenusa, que sería D. Tenemos entonces que seno de alfa igual a coseno de pi medios menos alfa,
¿cierto? Estos dos son completamente iguales. Seno de alfa igual a coseno de pi medio menos alfa. Y además, fíjense, si nosotros jugamos acá un poquito con el ángulo entre los vectores, ¿cierto? Extendemos el vector peso hacia arriba. El ángulo que está acá va a ser el mismo ángulo, ¿cierto? Pi medio menos alfa, pero nosotros en este caso lo podemos expresar como pi menos teta, ¿cierto? Ese angulito de ahí, ¿cierto? El ángulo pi, 180 grados, menos teta. Entonces sabemos que pi menos teta es igual a pi medio menos alfa, ¿cierto? Es el mismo ángulo, por lo tanto vamos a tener que coseno de pi menos teta es igual a coseno de pi medios menos alfa, ¿cierto? Según la propiedad estrellita que anotamos acá arriba, coseno de pi menos teta es menos coseno de teta. Y según esta relación que vemos acá, el coseno de pi medio menos alfa es igual a seno de alfa. ¿Cierto? O como dicen acá arribita, coseno de teta igual a menos seno de alfa. ¿Ya? Entonces tenemos que D, ¿cierto? Desde esta ecuación, ¿cierto? Desde la ecuación 1 la vamos a poner a esa, ¿cierto? D es igual a I final menos I inicial dividido en seno de alfa, ¿cierto? Eso simplemente a partir del seno del ángulo, ¿cierto? Que aparece acá. Y a partir de todas estas propiedades, ¿cierto? Y estas suposiciones, tenemos que el coseno de teta igual a menos seno de alfa. Entonces, cuando nosotros aplicamos ahora el producto cruz, entre mg, ¿cierto? Y d, vamos a tener entonces que el trabajo realizado por el peso, mgd coseno de teta, ¿cierto? Reemplazamos d y reemplazamos coseno de teta, d reemplazado por i final menos i inicial partido en seno de alfa, y el coseno de teta por menos seno de teta. Fíjense acá, entonces, comienza a aparecer que el trabajo realizado por el peso, fíjense, es igual a mg por la altura inicial menos mg por la altura final. Exactamente, entonces, la misma ecuación, ¿cierto?, que para el caso anterior. Fíjense, llegamos a la misma ecuación, mg inicial menos mg por la altura inicial menos mg por la altura final, y lo mismo que en caída libre, ¿cierto? Entonces, en caída libre, el lanzamiento vertical hacia arriba, y para un objeto, ¿cierto?, subiendo por un plano inclinado, o el lanzamiento de proyectil, la ecuación para poder encontrar el trabajo realizado por el peso es exactamente la misma, ¿ya? Es exactamente la misma. Arnaldo tiene una duda por ahí, cuénteme. Profe, si estuviera bajando por un plano inclinado sería la misma ecuación, pero el resultado sería negativo. Exactamente. Sería exactamente, llegaríamos a la misma ecuación. Pero claro, ahí tendríamos que ver si el trabajo es positivo o negativo. En este caso, la altura final, ¿cierto?, es mayor que la altura inicial, por lo tanto, este trabajo debería ser negativo. En el caso contrario, sería un trabajo positivo. ¿Alguna otra duda, chicas, chicos? ¿Se entendió cómo llegamos de todas formas a la misma expresión para el trabajo realizado por el peso? ¿Sí? ¿Se entendió esto de los cosenos de pi menos teta, ¿cierto? Cosenos de pi medio Yo tengo menos duda alfa. con eso. Yo tengo duda de cómo llegamos a que el coseno es igual al menos seno. Ya. Mira, bueno, partimos, ¿cierto?, estableciendo esta propiedad que está acá arriba, ¿cierto? Eso es una propiedad trigonométrica, ¿ya? Ahí ustedes pueden buscarla, comprobarla, ¿cierto? Pero eso es así. No vamos a comprobar eso, ¿ya? Pero coseno de pi más menos teta, ¿cierto?, es igual a menos coseno de teta. Luego, nos dimos cuenta, ¿cierto?, que si, por eso yo puse acá este triangulito por arriba, ¿cierto? Aquí esta línea segmentada, ¿cierto? Es un triángulo con de hipotenusa. Y este angulito de acá, ¿cierto?, es pi medios menos alfa. Entonces, calculamos el seno de alfa, ¿cierto?, cateto opuesto, ¿cierto?, que es i final menos i inicial partido en la hipotenusa, ¿cierto? Es el seno de alfa, que es igual al coseno de pi medio menos alfa, ¿cierto? El coseno de pi medio menos alfa sería el cateto adyacente, que es este mismo, ¿cierto? También vale i final menos i inicial dividido en la hipotenusa.
partido en D. Por lo tanto, el seno de alfa va a ser igual al coseno de pi medios menos alfa. ¿Ya? Esas dos cantidades son iguales. Y ahora, ¿cierto? Por último, notamos que este angulito que aparece acá, ¿cierto? Si es que nosotros extendemos el vector peso, ¿cierto? Hacia arriba, este ángulo que aparece acá va a ser pi, ¿cierto? 180 menos teta. Este ángulo es igual que este ángulo, ¿cierto? Este ángulo es igual a este de acá. El mismo angulito, ¿cierto? Pi medio menos alfa es igual a pi menos teta. Por lo tanto, yo puedo establecer que coseno de pi menos teta es igual a coseno de pi medio menos alfa, ¿cierto? Y ahora aplicando, por un lado, ¿cierto? La propiedad que está acá arriba, ¿cierto? Coseno de pi menos teta es igual a menos coseno de teta, y aplicando la igualdad, esta igualdad por el otro lado, ¿cierto? Tenemos que coseno de pi medio menos alfa es igual a seno de alfa, y por supuesto multiplicando todo esto por menos 1, tenemos que coseno de teta es igual a menos seno de alfa. ¿Se entiende ahí un poco mejor? Sí, ahí está. ¿Sí? Doctor, muchas gracias. Ya, súper. Ya, tenemos entonces, ¿cierto? Nuestra expresión, ¿ya? Bueno, como les decía, entonces podemos notar que en todas las situaciones anteriores el trabajo realizado por la fuerza peso es independiente de la trayectoria del cuerpo. Eso es súper importante. Entonces el trabajo realizado por la fuerza peso es independiente de la trayectoria del cuerpo, ¿ya? En todos los casos anteriores, ¿cierto? Vimos que se cumple que el trabajo realizado por el peso es igual a mg por la altura inicial menos mg por la altura final. Eso quiere decir que solo nos importa el punto inicial y el punto final, ¿ya? Ojo que a la expresión mgh, ¿cierto? Mg por la altura inicial, mg por la altura final, mgh, el peso por la altura, es algo que nosotros vamos a llamar o denominar energía potencial gravitacional. Y en general, ¿cierto? Se denota por U sub G, ¿ya? Es decir, U sub G, la energía potencial gravitacional, es mg por I, ¿ya? Donde I, ¿cierto? Está representando alguna altura, ¿ya? Por lo que el trabajo realizado por la fuerza peso se puede expresar, ¿cierto? En términos de esta energía potencial gravitacional, ¿cierto? Como U sub G inicial, ¿cierto? Menos U sub G final, o el menos delta mu G, ¿cierto? El delta mu G, recuerden, es energía final menos energía inicial, ¿cierto? En este caso, menos el delta mu G, porque es energía potencial gravitacional inicial, menos energía potencial gravitacional final, ¿ya? Esa es entonces la relación entre trabajo y energía potencial gravitatoria o energía potencial gravitacional. Fíjense, entonces tenemos una nueva relación sumamente importante, que sería el peso es igual a al menos la variación de la energía potencial gravitatoria. Está súper, súper, súper importante. Le vamos a poner estrellitas, tickets, todo, para que la puedan recordar, ¿cierto? Entonces el trabajo realizado por el peso es menos la variación de la energía potencial gravitatoria. Ya, ojo, tenemos entonces una relación directa entre el trabajo realizado por el peso y esto que nosotros llamamos energía potencial gravitatoria o MGH. ¿Ya? Ahí está, grábensela por favor, recuérdenla. Bueno, al generalizar, ¿cierto? Podemos decir que cuando un cuerpo cualquiera, ¿cierto? Se encuentra sometido a la influencia de la gravedad, ¿cierto? Este va a adquirir una energía mu G, que hemos dicho se denomina energía potencial gravitatoria. Ojo que en este caso, el mu sub G igual a mgi, ¿cierto? En este caso, I corresponde a la posición vertical del cuerpo, medida respecto de cualquier origen o cualquier sistema de referencia perpendicular a la superficie terrestre. Digo cualquiera porque nosotros debemos definir dónde va a estar nuestro sistema de referencia, ¿ya? Nuestro sistema de referencia puede moverse, ¿cierto? Puede estar justo en la superficie de la Tierra o puede estar más arriba. Nosotros definimos dónde, en el fondo, hacemos h igual a 0, ¿ya? Eso va a implicar, por tanto,
que la energía potencial gravitatoria puede tomar cualquier valor en los reales. Puede ser tanto positiva como negativa, ¿cierto? O puede ser incluso cero, ¿cierto? La energía potencial gravitatoria, entonces, depende completamente del punto de referencia, ¿cierto? Acá tenemos un ejemplo, tenemos un punto de referencia en donde la altura I, ¿cierto? Hacia arriba, esta va a ser positiva, la altura I acá abajo va a ser negativa. Por lo tanto, la energía potencial gravitatoria del objeto que está acá arriba, ¿cierto? Sería positiva, y la del objeto que está acá abajo sería negativa. Si tuviéramos un objeto justo acá en la línea, su energía potencial gravitacional sería completamente cero, ¿ya? Entonces, la energía potencial gravitatoria depende de donde nosotros definamos nuestro H igual a cero, ¿ok? Donde nosotros definamos nuestro H igual a cero, entonces va a definir el signo de nuestra energía potencial gravitatoria. Ojo que esta expresión, ¿cierto?, es solo válida para cuerpos que están a distancias muy, muy cercanas a la superficie terrestre, ¿ya? Si nos vamos muy, muy lejos, en la estratosfera, por ejemplo, ya no nos sirve el NGI, ahí la expresión se vuelve un poquito más compleja, pero nosotros vamos a trabajar, ¿cierto?, siempre con alturas cercanas a la superficie terrestre, por lo tanto, vamos a ocupar siempre mu, ¿cierto?, U sub G igual a mg por H, la energía potencial gravitacional igual a mg por la altura. Ya ahí está entonces la definición un poquito más formal de la energía potencial gravitacional, algo que ustedes deben ahora, ¿cierto?, memorizarse, recordar siempre. La energía potencial gravitatoria, entonces, mgh. Y por supuesto la relación de esta con el trabajo, ¿cierto? El trabajo realizado por el peso igual a menos la variación de energía potencial gravitatoria. Ya, vamos a seguir entonces ahora con el trabajo, pero para fuerzas variables, ¿cierto? Hasta ahora, bueno, recién, ¿cierto?, ocupamos que el trabajo realizado por el peso, ¿cierto?, era igual a mg de coseno de teta, lo cual aparecía, ¿cierto?, a partir del producto punto entre las dos fuerzas, ¿cierto? Es decir, estábamos hasta el momento ocupando el producto punto entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Sin embargo, esa expresión es válida solo para fuerzas constantes. ¿Ya? ¿Qué sucede ahora si es que nos encontramos con una fuerza que varía en el tiempo, ¿cierto? O que varía en la posición, ¿cierto? ¿Qué pasa con una fuerza variable? Bueno, en caso de las fuerzas variables, nosotros vamos a determinar el trabajo que realiza la fuerza a través de gráficos, ¿cierto? En este caso, un gráfico de fuerza versus distancia, ¿cierto? Acá tenemos entonces que el trabajo realizado por esta fuerza va a ser el área bajo la curva del grafiquito fuerza versus distancia, ¿cierto? Recuerden que para saber qué significaba el área bajo la curva de un gráfico, nosotros multiplicábamos, ¿cierto?, las unidades del eje vertical por las unidades del eje horizontal. En este caso tenemos newton por metro, por lo tanto el área bajo la curva, ¿cierto?, de este gráfico está significando, ¿cierto?, el trabajo realizado por esta fuerza. Entonces, para fuerzas variables, ¿cierto?, nosotros podemos encontrar el trabajo realizado por la fuerza como el área bajo la curva del gráfico de fuerza versus distancia. ¿No se ve el gráfico, Joaquín? ¿Los demás lo ven? No, no estoy escribiendo nada. No, profe. En serio, la presentación. A ver. Y ahí se sigue moviendo, ¿no? Se quedó pegado en energía potencial gravitacional. Ya. A ver, denme un segundito. A ver si es que puedo. Ahora se ve algo distinto, ¿no? No, sí, igual. Sigue pegado en. Sí, en el mismo. Y ahora, ahí sí. Ahora sí volvió a aparecer, ¿no? Sí, sí. Sí, ahí estamos viendo energía potencial gravitacional. Ahora estamos viendo trabajo de fuerzas variables. Ya. No sé qué pasó ahí. Zoom parece que pausó por un momento la presentación. Denme un segundito para volver a hacer esto un poquito más grande. Ahí sí. Ya. Ahora sí estamos viendo, ¿cierto?, el trabajo para fuerzas variables. ¿O no? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Genial. Ya, bueno, de nuevo entonces. Les decía que la expresión del producto punto, ¿cierto?, entre P y D
que en el fondo era para el trabajo realizado por el peso, ¿cierto? MGD coseno de teta, solo es válida para fuerzas constantes. En el caso en que nos encontremos con fuerzas variables, como la que estamos viendo acá en este gráfico, ¿cierto? El trabajo, entonces, realizado por la fuerza, lo vamos a extraer a través del área bajo la curva, ¿ya? El área bajo la curva de este gráfico. Recuerden acá, como les decía, ¿cierto? En el eje vertical Newton, en el eje horizontal metros, entonces el área bajo la curva, ¿cierto? Newton por metros es la unidad de trabajo, ¿cierto? Un Joule. Tenemos entonces que el trabajo realizado por una fuerza variable lo podemos obtener a través del área bajo la curva, ¿ya? Esto ahí está W, como el área bajo la curva. ¿Qué tipo de fuerza variable vamos a ver nosotros? Vamos a ver la fuerza elástica, ¿ya? Ustedes saben, ¿cierto?, que la fuerza, todos han jugado con un resorte alguna vez en su vida, ustedes saben que si yo estiro el resorte más de su largo natural, ¿cierto?, la fuerza elástica va a tender a comprimir el resorte, y si yo comprimo el resorte, ¿cierto?, más allá de su largo natural, lo comprimo, ¿cierto?, la fuerza elástica va a tratar de descomprimir, ¿cierto?, o estirar el resorte. Por lo tanto, la fuerza, ¿cierto?, va a ser variable. De hecho, va a variar tal y como aparece en este gráfico de acá, ¿cierto? La fuerza, ¿cierto?, elástica versus la posición viene dada como fuerza elástica igual a menos K por X, donde K, ¿cierto?, es la constante asociada a cada resorte, ¿cierto? La constante de Hooke. ¿Ya? Entonces, este es nuestro caso de fuerza variable, ¿cierto? Si nosotros estiramos, la fuerza apunta en una dirección, si nosotros comprimimos, la fuerza apunta en la dirección opuesta, y si es que el resorte está, ¿cierto?, en su largo natural, no hay fuerza elástica, tal y como aparece acá, ¿cierto?, en este ejemplo. Tenemos entonces que la fuerza elástica es una fuerza variable. Por lo tanto, si nosotros queremos calcular el trabajo realizado por una fuerza variable, no podemos simplemente aplicar el producto punto, sino que debemos primero, ¿cierto?, aplicar el área bajo la curva. ¿Ok? Debemos aplicar entonces el área bajo la curva para poder establecer cuál es el trabajo realizado por, por esta fuerza elástica. Acá tenemos entonces, supongamos, ¿cierto?, que estamos en una posición inicial y vamos hasta una posición final, ¿cierto? En este caso, la fuerza, ¿cierto?, en la posición inicial vale menos K por XI, y la fuerza en la posición final vale menos K por X final, ¿cierto? Por lo tanto, el área bajo la curva es este pedacito que está acá, ¿cierto? Todo esto que está pintado acá. Y vamos a ver que se va a obtener, ¿cierto?, lo que aparece ahí. Vamos a ir paso por paso viendo cómo obtener esa expresión, ¿cierto? Vamos a tener que el trabajo, ¿cierto? Denme un segundito, me pasé un poco. Ahí sí. A ver, un momentito. Un poco. Ahora sí. Ya. ¿Cierto? Vamos a obtener entonces el área bajo la curva de este gráfico. Para eso vamos a separar el área bajo la curva en dos figuras fáciles de reconocer, ¿cierto? En un rectángulo y en un triángulo. ¿Ya? Entonces, el trabajo, ¿cierto?, realizado por la fuerza elástica, va a ser igual al área del cuadrado, ¿cierto?, más el área del triángulo, ¿cierto? El cuadradito que está acá arriba, el triángulo que está acá abajo, ¿cierto? Entonces, el área del cuadrado, fíjense, va a ser la base, ¿cierto?, X final menos X inicial, ¿cierto? Esa es la base, este pedacito de acá, ¿cierto? Todo esto es la base de mi cuadrado, y la altura para este cuadradito, ¿cierto?, es menos K por X inicial, ¿cierto? Esa es la altura entonces del cuadrado, y por lo tanto toda esta es el área de ese cuadrado. Más, ¿cierto?, el área del triángulo.
En este caso tenemos base por altura dividido 2, ¿cierto? La base nuevamente es x final menos x inicial, ¿cierto? Nuevamente esa es la base. Y ahora la altura, fíjense, es este pedacito de acá, ¿cierto? Que va a ser menos k por x final menos k por x inicial, ¿cierto? Esa es entonces la altura del triángulo, ¿cierto? Todos entienden por qué está escrita así, ¿cierto? Porque hay un signo menos ahí y un signo menos ahí, ¿sí? ¿Cierto? Si pusiéramos simplemente menos k x final, estaríamos considerando el largo entero. Necesitamos solo el pedacito, solo la altura del triángulo. Por lo tanto, menos k, ¿cierto? Menos k por x final. Y, bueno, menos con menos, ¿cierto? Queda positivo, más k por x inicial. Esa es la altura, entonces, del triángulo. Y, por supuesto, todo esto va dividido en 2. Esa sería, entonces, el área bajo la curva. Vamos a hacer la multiplicación pasito por pasito, ¿cierto? Esto me queda menos k por x inicial por x final, ¿cierto? Más k por x inicial al cuadrado, más, vamos por este lado, ¿cierto? X final menos k por x final al cuadrado partido en 2, más k por x final por x inicial partido en 2 también, ¿cierto? Todo esto va partido en 2. Ahora, este por este, ¿cierto? Me da menos, perdón, el x final, ¿cierto? Por el k, kx inicial, ¿cierto? Me da k por x inicial por x final, y menos, menos xy, ¿cierto? Por el kxy, me da menos kxy al cuadrado. Y todo esto, por supuesto, dividido en 2, y esto también dividido en 2. ¿Cierto? Ahora, entonces, fíjense, esta, que está acá, todo esto, ¿cierto? Suma kx final por x inicial, que es exactamente esto que está acá. Por lo tanto, esto se va con todo esto, ¿cierto? Esto está negativo y esto está positivo, así que se va esa expresión. Y el kx inicial se resta, ¿cierto? El kx inicial al cuadrado se resta con el kx inicial al cuadrado dividido en 2, lo cual me da k por x inicial al cuadrado dividido en 2, menos k por x final al cuadrado dividido en 2. Y ahí está entonces la expresión, ¿cierto? Que está anotada acá arriba, ¿cierto? Para el trabajo realizado por la fuerza elástica, que en este caso es una fuerza variable. Ya lo encontramos entonces a partir del cálculo del área bajo la curva. ¿Se entendió, muchachos, cómo encontramos esa expresión a través del área bajo la curva? ¿Alguna duda al respecto? ¿Se entiende? Ya. Perfecto. Fíjense entonces, esta expresión entonces para la fuerza, ¿cierto? Para el trabajo realizado por la fuerza elástica, es lo que nosotros vamos a llamar energía potencial, ¿cierto? La expresión entonces, un medio de k por x cuadrado, es lo que nosotros vamos a llamar desde ahora en adelante energía potencial elástica. Tenemos entonces por un lado la energía potencial gravitatoria, y ahora tenemos la energía potencial elástica, que es la energía asociada entonces a el elástico, ¿cierto? Que se denota por U sub E. Entonces, U sub E, un medio de K por X al cuadrado, donde X está representando, ¿cierto?, el estiramiento o la compresión del resorte, ¿cierto?, respecto de su largo natural, ¿ya? Por lo tanto, el trabajo realizado por la fuerza elástica se puede escribir como la energía potencial elástica inicial menos la energía potencial elástica final. O, como está escrito acá abajito, ¿cierto? El trabajo realizado por la fuerza elástica es igual a menos la variación de la energía potencial elástica. Súper parecido, ¿cierto?, a lo que vimos de el trabajo realizado por el peso.
menos la variación de la energía potencial gravitatoria por un lado, para el trabajo realizado por el peso, y menos la variación de la energía potencial elástica para la fuerza elástica, la fuerza del resorte. Súper parecidas las dos expresiones, ¿cierto? Por un lado tenemos energía potencial gravitatoria y por el otro lado tenemos energía potencial elástica. Hemos entonces encontrado el trabajo realizado por estas dos fuerzas que son súper importantes y que vamos a ver de aquí en adelante, ¿cierto? La fuerza elástica y la fuerza del trabajo, ¿cierto? O sea, del peso, que esa ya la habíamos visto. Ahora añadimos, ¿cierto? La fuerza elástica y cómo encontrar el trabajo para cada una de ellas a través de la energía potencial gravitatoria para el peso y a través de la energía potencial elástica para la fuerza del resorte. Estas fuerzas son las que nosotros vamos a conocer como fuerzas conservativas. ¿Por qué le llamamos fuerzas conservativas? ¿Cierto? Le llamamos fuerzas conservativas porque el trabajo realizado por las fuerzas no depende de la trayectoria que realice el cuerpo, sino que solo depende de su posición inicial y de su posición final, ¿ya? Solo sabiendo la posición inicial y la posición final del cuerpo, nosotros podemos encontrar el trabajo realizado por esta fuerza. No importa la trayectoria, no importa si es que A llega a B a través de la trayectoria 1, la trayectoria 2 o la trayectoria 3. El trabajo realizado, si es que estamos hablando, por ejemplo, de una fuerza conservativa como la fuerza peso, solo va a depender del punto inicial y el punto final. Lo mismo para la energía potencial elástica. La energía potencial elástica también es una fuerza conservativa. Por lo tanto, en ambos casos, solo necesitamos el punto inicial y el punto final, ¿cierto? Sus posiciones iniciales y finales, y con eso ya tenemos, ¿cierto?, el trabajo realizado por el peso o el resorte, en este caso, para las fuerzas conservativas, la fuerza del peso y la fuerza elástica. Ojo entonces ahí con las fuerzas conservativas, ¿ya? Las fuerzas conservativas tienen esta particularidad. No importa la trayectoria que yo siga mientras se está aplicando esta fuerza, solo importa el punto inicial y el punto final, y con eso yo ya puedo obtener, ¿cierto?, el trabajo realizado por la fuerza conservativa, en este caso el peso y la fuerza elástica. Vamos ahora con un ejercicio, ya, a poner en práctica lo que hemos aprendido. Dice, un carro de masa m es lanzado con rapidez v1 hacia un plano inclinado. Luego de recorrer una distancia L a lo largo del plano inclinado, llega al extremo de un resorte que está en su largo natural, comprimiéndolo una distancia máxima X. Es decir, lanzaron el carrito, ¿cierto? El carrito llegó al resorte y comenzó a comprimir el resorte una distancia X. El roce entre el carro y el plano es despreciable, no hay roce entonces. Y el resorte es ideal de constante elástica K. ¿Qué quiere decir un resorte ideal? Que siempre vuelve a su largo natural, no importa que tanto lo estire, que tanto lo comprima, ¿cierto? Siempre vuelve a su largo natural. Eso es para nosotros un resorte ideal. Entonces nos dicen, usen el teorema del trabajo, energía, del trabajo y la energía para determinar la rapidez con que llega el carrito al resorte y la compresión máxima del resorte. Ya, vamos entonces a resolver este ejercicio acá. Vamos a anotar entonces lo que hasta el momento son, ¿cierto?, las ecuaciones más importantes de la clase anterior y de esta clase. De la clase anterior, la ecuación más importante era que el trabajo, ¿cierto?, el trabajo neto, el trabajo realizado por todas las fuerzas actuando sobre el cuerpo, era igual a la variación de energía cinética, ¿cierto? Eso fue lo más importante visto en la clase pasada. El trabajo, ¿cierto?, neto es igual a delta K. En esta clase vimos además que el trabajo realizado por el peso es igual a menos la variación de la energía potencial gravitatoria, ¿cierto? Otra cosa, otra ecuación importante. Y por último, el trabajo realizado por la fuerza elástica es igual a menos la variación de la energía potencial elástica, ¿cierto? Ahí tenemos las tres ecuaciones
que nos van a permitir resolver este ejercicio. Estas son nuestras ecuaciones estrella, entonces, y que ustedes deben conocer, ¿cierto? Recordar por siempre. El teorema del trabajo de la energía, el trabajo realizado por el peso y el trabajo realizado por un resorte. Energía potencial gravitatoria, energía potencial elástica. Ya. Vamos a partir entonces por el trabajo realizado por el peso mientras recorre esta distancia L, ¿cierto? Es decir, cuando llegó el carrito hasta ese punto, ¿cierto? Justo tocando el resorte, es decir, alcanzamos una altura h. Entonces, vamos a utilizar la ecuación, por supuesto, de que el trabajo realizado por el peso es igual a menos la variación de la energía potencial gravitatoria, ¿cierto? WP entonces igual a menos la variación de la energía potencial gravitatoria. Si lo escribimos así, menos mu g final, ¿cierto? Menos mu g inicial, o mu g inicial menos UG final, ¿cierto? Esa es la ecuación, ¿cierto?, para el trabajo realizado por el peso en términos de la energía potencial gravitatoria. Vamos a definir, ¿cierto?, H igual 0, aquí donde parte el carrito. Por lo tanto, como H igual 0, ¿cierto?, donde parte el carrito, la energía potencial gravitatoria inicial va a ser 0, ¿cierto? La energía potencial gravitatoria inicial va a ser completamente 0. La altura inicial está definida ahí, justo donde empieza el carrito. Ahí es donde definimos nuestro H igual 0. Y la energía, ¿cierto?, potencial final debería ser mg por h, ¿cierto? Esa es la energía potencial gravitatoria final. Pero h, fíjense, ¿cierto?, podemos expresarla en términos de este angulito que está acá, ¿cierto? Si nosotros escribimos seno de teta va a ser igual a h partido L, ¿cierto? Estamos considerando este triángulo de acá. L en este caso es la hipotenusa, h, ¿cierto?, es el cateto opuesto. Por lo tanto, h puede ser escrito como L seno de teta. Por lo tanto, la energía potencial gravitatoria final puede ser escrito como mg L seno de teta, ¿cierto? Por lo tanto, el trabajo realizado por el peso va a ser menos mgl seno de teta, ¿cierto? Ya tenemos entonces el trabajo realizado por el peso para el carrito, ¿cierto?, que va desde esta altura h igual 0 a esta altura, ¿cierto?, h distinta de 0. ¿Alguna duda con esto? ¿Se entendió cómo se encontró el trabajo realizado por el peso? ¿Todo bien? Bueno, por otro lado, nosotros vamos a ocupar que el trabajo neto, que en este caso, ¿cierto?, el trabajo neto se refiere al trabajo realizado por todas las fuerzas, mientras recorre la distancia L, el trabajo neto es igual al trabajo realizado por el peso, ya que el peso es la única fuerza que está interactuando. Por lo tanto, el trabajo realizado por el peso también puede ser expresado como delta K, la variación de energía cinética, ¿cierto? Esto era un medio de m por la velocidad final al cuadrado, menos un medio de m por la velocidad inicial, que en este caso es v1, ¿cierto?, al cuadrado. Ahí tenemos entonces el trabajo realizado por el peso en términos de la energía cinética, ¿cierto? Estamos ocupando acá la expresión de el teorema del trabajo y la energía, ¿ya? Podemos entonces igualar, ¿cierto?, estas dos expresiones, esta con esta, ¿cierto? Y vamos a tener entonces que un medio de m por la velocidad final al cuadrado menos un medio de m por la velocidad 1 al cuadrado, que es la velocidad inicial, ¿cierto? Tiene que ser igual a menos mgl seno de teta. Desde acá entonces nosotros podemos despejar b final, ¿cierto? Se nos van a ir las masitas, por supuesto,
La masita está en todas partes, así que se va. Nos queda entonces que B final al cuadrado partido en 2, ¿cierto? Va a ser igual a B1 al cuadrado, ¿cierto? Partido en 2, menos G, ¿qué pasó ahí? Perdón. G por L seno de teta, ¿cierto? Por lo tanto, B final va a ser igual a B1 al cuadrado, ahí puse BI, era B1, ¿cierto? Menos GL seno de teta, y todo esto, perdón, era 2GL. Un segundito aquí para borrar. Dos GL seno de teta. Y todo esto, ¿cierto? Bajo raíz. Ahí tenemos entonces la expresión para la velocidad final, ¿cierto? Del carrito justo cuando llega y toca el resorte. Tenemos la velocidad final entonces. Uso este verbo para determinar la rapidez con la que llega el carrito al resorte. Listo, check. Y ahora la compresión máxima del resorte. Ya tenemos entonces la velocidad final. Ahora vamos a calcular el X. Profe, Esto, dígame. ¿podría repetir por qué el trabajo del peso es igual a delta K? Yo tenía entendido que el trabajo total era igual a delta K, ¿o no? Sí, todo, perfecto. Súper bien. El trabajo total, ¿cierto? Por eso el teorema del trabajo de la energía cinética dice que el trabajo neto es igual a delta K. El trabajo neto, recuerda, se refiere al trabajo realizado por todas las fuerzas que están interactuando con el objeto. Acá en este caso, la única fuerza que está interactuando con el objeto es el peso. Por lo tanto, el trabajo neto es igual al trabajo realizado por el peso. Por eso se escribe acá esta expresión, ¿cierto? De que el trabajo realizado por el peso es igual a delta K. Solo por el hecho de que en este caso, en este problemita en particular, ¿cierto? La única fuerza que está interactuando acá es el peso. Por lo tanto, cae ahí como el trabajo neto. Ah, ya ¿Ya? entendí. ¿Se entiende? Profe, Sí, pero en el caso de que, por ejemplo, hubiéramos tomado una altura ya cuando estuviera comprimido el resorte, ya no se podría hacer eso porque estaría interactuando la fuerza por del supuesto que no. resorte. Sí. Exactamente, por supuesto que no. Por eso especificamos que es justo hasta cuando toca el resorte, antes de que se comience a comprimir. ¿Ya? Ya, profe, muchas gracias. Si tomamos una altura mayor, por supuesto, cuando el resorte ya está comprimido, ahí ya no podemos utilizar esa igualdad. Simplemente estamos utilizando esto durante este trayecto L. ¿Ya? Todos los cálculos que hicimos acá fueron en esta trayectoria, en la distancia L. Ahora vamos a ver qué sucede cuando el resorte ya, perdón, cuando el carro ya toca el resorte, ¿cierto? Y el resorte comienza a comprimirse. Hasta el momento, solo durante la trayectoria L, es decir, desde la altura h igual 0 hasta una altura donde justo toca al resorte, pero aún no lo comprime, ¿cierto? Aún no hay fuerza por parte del resorte sobre el carrito. Sigue interactuando solo el peso. Ahora vamos a ver qué sucede cuando el carrito comienza a comprimir el resorte. ¿Ya? Vamos entonces con la siguiente. Ya. Tenemos que el trabajo realizado por el resorte o la fuerza elástica, ¿cierto? Es igual a menos delta UE, ¿cierto? Menos la variación de la energía potencial elástica, ¿cierto? Esto es menos UE final, menos UE inicial, o, ¿cierto? UE inicial menos UE final. ¿Ya? El punto inicial entonces es cuando el carrito toca al resorte, y el punto final cuando el carrito ya comprimió, ¿cierto? X, ¿cierto? Al resorte, ¿ya? Es decir, vamos a tener, bueno, voy a dibujarlo acá, ¿cierto? Ahí está el resorte en su largo natural, ¿cierto? Y ahí está el carrito, ese es el punto inicial, y el punto final va a ser cuando el resorte ya está un poco más comprimido, ¿cierto? Y el carrito está ahí. Ahora este es el punto final, ¿cierto? El punto inicial con el resorte
con el carrito tocando el resorte, pero sin comprimirlo, y el punto final con el resorte comprimido en su máximo, ¿cierto? Aquí hay una distancia X, ¿cierto? Entre el largo inicial y el largo final del resorte. Esa es la compresión que nos están diciendo, ¿cierto? Comprime máximo un X. Por lo tanto, la energía elástica, la energía potencial elástica inicial, como el resorte no está comprimido, ¿cierto? Va a ser completamente igual a 0. Ya no hay compresión, X igual a 0. Por lo tanto, la energía potencial elástica inicial es completamente igual a 0. Por otro lado, la energía elástica final, ¿cierto? Va a ser un medio de K por la compresión total, ¿cierto? Al cuadrado. Ahí tenemos la energía potencial elástica final. Por lo tanto, ¿cierto? El trabajo realizado por la fuerza elástica va a ser igual a menos un medio de K por X al cuadrado. ¿Cierto? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? Ya. Súper. En este caso, entonces, el trabajo, ¿cierto? También va a ser igual a la variación de la energía cinética, ¿cierto? Vamos a tener entonces que menos un medio, quedó feo eso, perdón, un segundito. En este caso vamos a tener entonces que menos un medio de K por X al cuadrado, ¿cierto? Va a ser igual a un medio de M por la velocidad final, ¿cierto? Que sería de 1 al cuadrado menos 2 G por L seno de teta, ¿cierto? Ahí tenemos entonces que el trabajo realizado por el resorte, ¿cierto? Es igual a la variación de energía cinética, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a tener que el X, ¿cierto? Total, ¿cierto? El X comprimido total va a ser igual a M partido en K por B1 al cuadrado menos 2G por L seno de teta. A ver, chiquillos, parece que estoy un poquito pegado. Denme un segundito que mi mouse no reacciona. Ahí volvió. Ahí volvió. Estoy rayando ya, ¿no? Sí, ahí volvió. Ya, sorry. Un pequeño impasse ahí. Ahí tenemos entonces, ¿cierto? El largo total de para este ejercicio, ¿cierto? El largo, la compresión total del resorte. Ya. Bueno, ahí, ¿cierto? Profe, pero no debería ser en raíz. No, porque es la velocidad final al cuadrado. No es la velocidad simplemente. Recuerda que la energía cinética es un medio de m por la velocidad al cuadrado. ¿Cierto? Acá la velocidad final, ¿cierto? Es con raíz, pero acá va la velocidad final al cuadrado. Por lo tanto, es sin la raíz. ¿Ya? Pero el X está al cuadrado. Ah, sí, perdón. Sí, toda la razón. Perdón. Ahí, sí, toda la razón. El X va al cuadrado. Tiene que ir la raíz. Perfecto, ahí sí que sí. Ya, vamos ahora con el último ejercicio. Casi que lo alcanzamos a terminar antes de que se acabe el tiempo, nos queda súper poquito. Pero se supone que este ejercicio es rápido, a ver. Ya. Tenemos entonces un péndulo simple de largo L y masa M. Se suelta desde el punto A, como muestra la figura, determine la energía cinética que tiene en el punto B y su rapidez al pasar por ese punto. Vamos a determinar, por lo tanto, primero la rapidez y luego cuál es la energía cinética, ¿cierto? En el punto B. Entonces, vamos a partir definiendo que
esta va a ser la altura h igual a 0, y por lo tanto aquí nosotros, ¿cierto?, vamos a tener una altura h final distinta de 0, ¿cierto? El trabajo realizado por el peso, ¿cierto?, igual a menos delta mu g, ¿cierto? Va a ser igual a mu g inicial menos mu g final. Mu g inicial parte en h igual 0, por lo tanto, nuevamente esto va a ser 0, ¿cierto? Sería, ¿cierto? Eso es la energía potencial en el punto B, y la energía potencial final es la energía potencial en el punto A, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a tener que la energía final va a ser igual a mg por HA, ¿cierto? Este H final, llamémosle HA mejor, ¿cierto? Para que quede clarito que es la altura en ese punto. Por lo tanto, el trabajo realizado por el peso, ¿cierto?, es igual a menos mg por HA, ¿cierto? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Bueno, nuevamente, perdón, Profe, dígame. ¿por qué UG inicial sería 0? No, espera, sí, me equivoqué, lo anoté al revés. Dame un segundito, voy a borrar Sí, esto por de eso nuevo. Bueno, sí, parece tienes raro. razón. Porque lo estoy anotando con... El final lo voy a anotar con A y con H para que quede más clarito, ¿ya? Mejor, con A con B mejor para que quede más claro. Y ahora sí. Ya, ahora sí. ¿Cierto? Menos delta mu g, el trabajo del peso. ¿Cierto? El punto inicial es acá en A. Ahí sí, ¿cierto? Este es el punto inicial y este es el punto final. ¿Cierto? Entonces vamos a tener mgha menos mghd, ¿cierto? Ahí sí que sí. ¿Cierto? La energía potencial inicial menos la energía potencial final. Ahora sí. Y esto es lo que es igual a 0, ¿cierto? La energía en B, o sea, la altura en B es igual a 0, por lo tanto, eso es igual a 0. Ahí sí, lo estaba anotando al revés, perdón. Gracias por notarlo ahí, mis compañeros, ¿cierto? Eso lo estaba anotando al revés. Ahora sí que sí. Esa, entonces, la energía potencial final, en este caso, si no la inicial es mgha, ¿cierto? Esa es distinta de 0 y la energía potencial final es 0. Por lo tanto, el trabajo realizado por el peso es igual a mgha, ¿cierto? Ahí sí que sí. Y nuevamente, en este caso, la única fuerza que está interactuando, ¿cierto?, es el peso. Por lo tanto, vamos a tener que, nuevamente, el trabajo realizado por el peso es igual a delta K, ¿cierto? Vamos a tener entonces que mgha va a ser igual a 1/2 de m por la velocidad final, ¿cierto?, en el punto B, menos 1/2 de m por la velocidad en el punto A, ¿cierto?, la velocidad inicial. La tensión en el cable está actuando siempre perpendicular a la trayectoria. Por lo tanto, el trabajo realizado por la tensión es 0. Por lo tanto, el trabajo neto solo es el trabajo realizado por el peso. ¿Ya? Ahí ustedes pueden obtener ahí la fuerza neta, ¿cierto? Y se van a dar cuenta de que el único que está realizando trabajo es el peso. ¿Por qué? Porque la tensión siempre es perpendicular a la trayectoria. ¿Ya? Por eso, Franco, no estamos tomando en cuenta la tensión. No está realizando trabajo. ¿Ya? Solo hay trabajo realizado por el peso. Bueno, acá la velocidad, ¿cierto?, en el punto A es 0 porque dice que desde ahí se suelta, por lo tanto, esto es completamente 0. Y vamos a tener entonces que mgha es igual a 1/2 de m por bd al cuadrado, ¿cierto? Se me van, por supuesto, las masitas. Y de acá obtenemos que la velocidad, ¿cierto?, b en el punto B es igual a raíz de 2g por ha.
Y por lo tanto, la energía cinética en el punto B, ¿cierto? Es igual a 1/2 de m por v sub b al cuadrado. Va a ser igual a mgh. Y tenemos entonces la energía cinética en el punto B junto con su velocidad. Eso, muchachos, justito terminamos. ¿Hay alguna duda, consulta respecto a este ejercicio? ¿Se entendió? ¿Se entiende por qué la tensión no realiza trabajo, cierto? La tensión es en todo momento perpendicular a la trayectoria, por lo tanto, no va a efectuar trabajo. El trabajo total, entonces, es correspondiente al trabajo del peso. Súper. Ya, muchachos, entonces dejamos la grabación hasta acá.